Trecento italiano. Buen día a todos compañeros, hoy toca hablar acerca del arte del Trecento italiano. Pues bien, este se originó dentro del periodo del arte gótico, a finales del Duecento o siglo XIII e inicios del siglo XV. Y para entrar un poco en contexto, debemos mencionar que para la época, Europa florecía nuevamente gracias a las ampliaciones de zonas de cultivos y mejoras de las técnicas agrarias. El excedente de los productos y de campesinos hizo que mucha gente saliera del campo y que las ciudades volvieran a ser importantes. A esto se le conoce como renacimiento urbano, y que tal y como lo describe Arnold Hauser en su libro, surge la figura de los burgueses, una especie de clase media libre de los dictámenes de los señores feudales. Estos se dedicaban al comercio y a la artesanía. Y en algún momento, y gracias al comercio internacional o a lo que algunos catalogan como el precapitalismo, los burgueses empezaron a obtener ese poderío económico que luego los catapultase a las cortes o parlamentos que fueron surgiendo poco a poco. Esta situación provocó que se fuera dejando atrás la figura de la nobleza feudal, gracias a la fuerte influencia de los burgueses. Pues bien, podemos mencionar como antecedente histórico al periodo del Trecento la reforma religiosa por parte de los monjes cistercienses. Esta reforma denunciaba los excesos decorativos del románico, a favor de una arquitectura más austera, luminosa y que fuese bella. Pero esta pequeña transición entre románico y gótico duró muy poco, ya que al final las estructuras que hoy conocemos del periodo gótico terminaron siendo ostentosas y monumentales, caso contrario a lo que tanto ellos habían criticado. Como dato curioso, permítanme mencionar que el término gótico es más bien un apelativo con el cual identificaba el historiador Giorgio Vasari el periodo de transición entre el románico y el renacimiento. Él consideraba esto como un arte bárbaro y por tal motivo decidía identificarlo con ese apelativo. A continuación y de manera general, haremos un pequeño análisis de lo que se considera como arte mayor y que corresponde al periodo del Trecento italiano. Arquitectura del Trecento. Respecto a la arquitectura que abarca el periodo del Trecento, podemos decir que el primer estilo gótico que llegó a Italia se vio a finales del siglo XIII. Esto hace referencia a la abadía de Fossanova. Los italianos siguieron siendo bastante clásicos, con tendencias a la horizontalidad, al arco de medio punto, a la ausencia de arbotantes y a las ventanas pequeñas. Uno de los grandes ejemplos de la época es la Catedral de Siena, con cúpula octagonal, construida alrededor de 1284 por Giovanni Pisano, hecha de mármol blanco y negro, tanto en la fachada como en el interior. También encontramos arquitectura de tipo civil, como por ejemplo el Palacio Comunal de Siena, ahora el Ayuntamiento, y que es donde destaca la Torre de Mangia. El Palacio Vecchio de Florencia, también con una torre de gran altura. Podemos mencionar como dato curioso que las torres eran tan típicas en Bolonia y las familias competían por ver quién la tenía más grande. Según los cálculos de los estudios,
Se piensa que llegaron a ser más de 100 torres. Dentro de las estructuras del periodo destaca Santa María de Fiore, iniciada por Arnulfo di Cambio en 1296, terminada en 1461, muy conocida por su famosa cúpula de Brunelleschi. Respecto al tipo de planta que se maneja en la época del gótico, tenemos acá algunos ejemplos de cómo se manejaba en cuanto a estructura. Podemos ver una pequeña diferencia en el transepto cada vez menos destacado. La existencia de bóveda de crucería o nervios, destacando también los contrafuertes. Estas características fueron reemplazadas para trascender a un tipo de arco más apuntado, tal y como lo vemos en la gráfica. Es muy común ver en este tipo de estructura la implementación de plementería y la clave como convergencia de los nervios de la cúpula. Estructuras podemos destacar también los pináculos y en algunas ocasiones el uso de las famosas gárgolas, las cuales eran utilizadas como desagüe para la estructura. Otra característica ornamental de los arcos ojivales es la implementación de los gabletes. Escultura del Trecento. Respecto a este género, una de las figuras que más sobresalió fue la de Nicola Pisano y su púlpito del baptisterio de la Catedral de Pisa en 1260. Esta obra es una mezcla de lo gótico con influencias clásicas. Esta obra muestra las escenas de la Anunciación de los pastores o la adoración de los Reyes Magos. Junto a su hijo Giovanni Pisano, hicieron también el púlpito de la Catedral de Siena. Un púlpito, como sabrán, es una estructura elevada donde se subía el sacerdote para dar la misa y hablar en general. A continuación veremos una breve descripción del púlpito de la Catedral de Siena. Esta obra es una escultura realizada en mármol policromado. Se establece en 3 partes o 3 pisos. El primero es un tambor decorado con esculturas tanto de animales como de columnas de orden corintio. Estas columnas funcionan como soporte para la parte superior del púlpito. Pintura del Trecento. ¿Y qué podemos decir acerca de esta rama del arte? Sabemos que fue de gran influencia para el cambio de estilo, pues ha sido como punta de lanza para la transición entre lo que es el gótico y el renacimiento. La pintura del Trecento muestra muchos trípticos y usa sencillas hojas de oro que representan el carácter de Dios. Las paredes de los monasterios toscanos están decoradas con frescos en los que dominan los fondos decorativos de azul. Este color trata siempre de representar el cielo. Los personajes todavía no están ubicados en paisajes con perspectiva, ni hay sentido de profundidad en las escenas. Muchos maestros de la escuela de Pisa se trasladaron a Florencia tras la conquista militar de su ciudad, con lo que la escuela florentina incrementó su importancia. Entre los fresquistas florentinos destacó Giotto, a quien se atribuye las soberbias obras de la capilla de los Scrovegni.
y la serie de la vida de San Francisco de la Basílica de Asís. Giotto inaugura la tridimensionalidad del arte mural italiano, dando así un corte radical con el bizantino y abriendo el camino para los volúmenes y el humanismo del Renacimiento italiano. Otro representante es el pintor y arquitecto Taddeo Gaddi. La escuela de Siena, más influenciada por el lenguaje del gótico internacional que por el gusto bizantino. Cuenta con el maestro Simone Martini, contemporáneo de Giotto. Sus figuras blandas y naturales, con un sentimiento humano y religioso, le hacen el más gótico de los pintores italianos. Otro importante pintor de esta época es Duccio. La escuela de Venecia mantuvo el gusto bizantino, que irá poco a poco evolucionando después de conocer la obra de Giotto. Entre los principales artistas de la Venecia del Trecento destacan Paolo Veneziano, Lorenzo Veneziano y Guariento. Como dato adicional diremos que el desplazamiento de la corte papal de Aviñón, la llamada cautividad de Aviñón de 1309 a 1377, hizo que numerosos artistas italianos trabajaran en los dominios papales del sur de Francia y extendieran su influencia por toda la región, a la vez que entraban en contacto con los del norte. A continuación, presentaremos algunas de las obras más representativas de la época del Trecento. Anunciación de la Catedral de Siena, por Duccio di Buonisegna, de 1308 a 1311. Maesta, fresco en el Palazzo Pubblico de Siena, de Simone Martini, de 1315 a 1321. Retablo de la Corona de la Virgen, de Guariento di Arpo, de 1344. Políptico de Lyon, de Lorenzo Veneziano, 1357. Frescos de Capelloni degli Spagnoli, en Santa Maria Novella, Florencia, de Andrea di Buonuto, de 1365 a 1367. Frescos del Capelloni degli Spagnoli, en Santa Maria Novella, Florencia, de Andrea di Buonaiuto, 1365-1367. Frescos de la Capilla de San Juan del Palacio Papal de Aviñón, del italiano Matteo Giovannetti, 1347 a 1348. Frescos de la Capilla de San Marcial, del mismo palacio y pintor, 1344 a 1345. A manera de conclusión, quisiera recalcar que el arte del Trecento arrastró una fuerte herencia del arte bizantino, pero que sin embargo se caracterizó en gran diferencia por el hieratismo y la simetría que tal vez el bizantino tenía, ya que a diferencia de el arte del Trecento empezó a innovar en cuanto a la técnica con colores más claros, con predominio de líneas curvas, con la búsqueda del volumen y de las figuras. Y también trató de comunicar a través de los gestos y miradas. El arte del Trecento se volvió más naturalista, más expresivo. Aparte de que en este periodo se empiezan a hacer también los primeros ejercicios de perspectiva y se empiezan a combinar los fondos con dorados y colores azul, que respectivamente simbolizaban el cielo. La gran mayoría de estas obras tenían muchísima temática religiosa, se seguía manteniendo la temática con decoraciones arquitectónicas o paisajísticas. Este arte, a través de su temática,
empezó a manejar dos corrientes, una en la que hacían referencia al juicio final y otra en la que se hacía referencia a la misericordia divina. Con estas diferentes ideologías se empezó a hacer cambio y a innovar dentro del arte en el Trecento. A partir de acá se convierte en un parteaguas o en punta de lanza para lo que luego vendría a ser el Renacimiento. Pues bien, compañeros, esto ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Denis Santillón y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes este material. Nos vemos hasta la próxima y si te gustó el video, pues no olvides y me regalas un like.